Muy buenas noches, bienvenidos al seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Y hoy por tercera sesión consecutiva vamos a seguir viendo las estructuras psíquicas y las adicciones. Eh, es importante repetir lo que hemos dicho en estos seminarios, que antes acostumbrábamos a hablar de la comorbilidad psiquiátrica como una excepción, pero en realidad es la regla, ¿no? Este, los casos de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas siempre presentan una dificultad asociada en cuanto a salud mental. Por lo tanto, para poder hacer un tratamiento profesional con base en evidencia, tenemos que recurrir a toda una teoría de la personalidad para saber en qué consiste este problema de salud mental. También hemos dicho que los síntomas señalados en el DSM-5, que es el manual de, de enfermedades mentales de la psiquiatría, no es suficiente para entender la etiología, que por eso es que hemos recurrido a un enfoque psicodinámico para entender justamente cómo se gestionan, cómo se desarrollan estos trastornos de la personalidad. Hemos visto, hicimos una introducción al psicoanálisis y vimos la primera y la segunda tópica, es decir, el consciente, preconsciente, inconsciente, yo, superyo y el ello, más o menos en qué consisten, haciendo una introducción, y vemos que la función principal del yo es justamente, le toca la responsabilidad como instancia interna de gestionar las necesidades internas que pueden ser afectivas, libidinales o agresivas, pero también le toca mediar con el super yo como una instancia moral interna, un sensor que establece ciertos límites de lo que se puede hacer o no se puede hacer dependiendo de la misma constitución del super yo, porque hay unos que son tiranos, hay unos que son flexibles y hay unos que son sádicos. El ello es la parte donde surge todas las pulsiones eróticas y tanáticas, el super yo, y el yo también medía con las condiciones que presenta la realidad para tramitar estas necesidades. Entonces, las enfermedades mentales principalmente dependen de este funcionamiento yoico. Explicamos lo que es un síntoma que tiene que ver con justamente las dificultades del yo para tramitar estas pulsiones o bien al representar un peligro para la estabilidad emocional la puede reprimir. Cuando se reprimen estos instintos, resurgen de una forma disfrazada que llamamos síntomas. Lo que conocemos de las enfermedades mentales en una primera instancia son los síntomas y después empezamos un proceso de deconstrucción para entender cómo se constituyó esta enfermedad y cuál podría ser una intervención adecuada para poder eh, corregirla, ¿no? Vimos la teoría dual de los instintos, que es impulso erótico, impulso de muerte, las fases de desarrollo, la fijación y la regresión como los mecanismos esenciales de los trastornos, es decir, cuando el yo no puede tramitar una pulsión y esta representa un peligro, muchas veces, aparte de la frustración por no poder obtener una satisfacción de los deseos, eso ocasiona una regresión, es decir, formas de funcionamiento mental previas, pero el punto de llegada, de destino, como dirían los Uber, son los puntos de fijación que justamente es donde tenemos situaciones análogas a las dificultades actuales. Entonces regresamos a funcionamientos previos donde también está muy intensa la necesidad de satisfacer pulsiones, pero también la represión. Pero entonces queda claro, tenemos formas de funcionamiento mental de tipo infantil. Esa es la enfermedad mental. Después, pues bueno, los trastornos, ya vimos que justamente dependen de los procesos endopsíquicos, pero también del ambiente, el ambiente relacional y del entorno, que no es causa menor, ¿no? Si hablamos de población en situación de calle, bueno, son determinantes para cualquier situación de dependencia en el consumo de sustancia con esta población. Vimos lo que es un conflicto interno, este, y bueno, las estructuras psíquicas. Vimos este cuadro que de verdad es todo un reto ponerse a estudiar todo esta.
Estoy tratando de... Esto, ahí está. Entonces, lo que tenemos aquí es un cuadro donde tenemos las estructuras psíquicas con sus trastornos. Ya vimos cómo es que surge un trastorno. Un mal funcionamiento yoico que no puede gestionar las necesidades internas, tampoco puede mediar con la instancia superyoica, que es el sensor, el juez interno que tenemos, y las exigencias que nos impone la realidad. Entonces, los trastornos, los que tenemos aquí, justamente es el conjunto de enfermedades mentales que fueron explicadas desde el psicoanálisis. Si nosotros vamos al DSM-5, solamente vamos a ver síntomas, pero el psicoanálisis hizo toda pues un desarrollo teórico, explicativo de cómo es que se gestan estas enfermedades mentales. Entonces, habla de todo este gran bloque que son las neurosis, eh, que justamente una persona con una estructura psíquica de neurosis, cuando no puede gestionar bien sus necesidades, desarrolla enfermedades mentales y estas enfermedades o estos trastornos son los que tenemos aquí. Y que para el caso de las neurosis es neurosis de ansiedad, neurosis histérica, la cual es de conversión y disociación, neurosis fóbica y neurosis obsesivo-compulsiva. Después del otro polo tenemos la psicosis, en las cuales ubicamos la esquizofrenia y la paranoia, los trastornos de la afectividad, que son los maníaco-depresivos, y el autismo. En medio de estas dos estructuras psíquicas tenemos un conjunto de patologías que en algunos casos se les llama trastornos límite de personalidad, en psicoanálisis principalmente, y que el gran teórico de estos trastornos es Otto Kemper, pero también se han ubicado como trastornos del carácter, que estos son justamente los que están en el DSM-5, los trastornos del carácter. Pero también aquí podemos ubicar las patologías de la sexualidad, fetichismo, paidofilia, sadismo, masoquismo, exhibicionismo y voyeurismo. Entonces aquí también ubicamos en esta línea y justo en la parte más baja, más pegada a la psicosis, las toxicomanías, la anorexia y la bulimia. Aquí hay que decir que las toxicomanías la puede desarrollar una persona con cualquiera de ambas estructuras psíquicas, pero a la mayoría los encontramos casi siempre en esta parte media de los trastornos límite de personalidad. Pero por supuesto que hay casos de neurosis con dependencia y casos de esquizofrenia principalmente con dependencia. Entonces, en este cuadro se trata de hacer una comprensión general, es introductoria, y lo que podemos ver que las enfermedades mentales en las neurosis se deben principalmente a no gestionar los impulsos libidinales eróticos, el deseo sexual. Y cuando esto no se puede tramitar y se tiene que reprimir, se recurren a mecanismos de defensa que nos llevan a defendernos y cuidar el equilibrio emocional. Pero eso nos cuesta muchas cosas. Los mecanismos de defensa nos hacen padecer una serie de síntomas que pueden ser en extremo dolorosos y que incluso pueden llevarnos a tener un mal funcionamiento en diferentes áreas de la conducta. En la psicosis estamos hablando de una estructura psíquica que a diferencia de la neurosis no hay principio de realidad. Aquí la fantasía es la que tiene es la que determina, domina el mundo interno de la persona. Es decir, no se interactúa con lo de fuera o se lo utiliza en base a mecanismos de defensa, pero lo que reina y prevalece es el mundo interno, el mundo interno. Entonces, aquí lo que vemos en la psicosis, podríamos decirlo de alguna manera, que lo que priva es una disociación, donde hay una prevalencia de la fantasía por sobre de la realidad. Por eso no hay principio de realidad.
Y pues las psicosis tienen un desarrollo psicológico inadecuado, principalmente, ¿no? Las neurosis no quiere decir que se sufra menos, ¿eh? También se tiene serias dificultades, pero tienes la posibilidad de poder evolucionar y corregir las dificultades de una manera un poco más favorable. Los trastornos del carácter o los límites de personalidad justamente están en esta parte media, donde a veces los vemos como si fueran normales y bajo situaciones de estrés o de gran dificultad y tensión, los vemos muy cercanos a la psicosis. Entonces, esto sí está difícil. Muchas de las características de los trastornos límite es que son egosintónicas, es decir, que uno no los vive como problema y entonces los padecimientos no se logran visualizar tan fácil como en las neurosis y pocas veces llegan con facilidad al tratamiento. Entonces, aquí tenemos el principal mecanismo de defensa utilizado en los trastornos de las neurosis es la represión. Justamente los impulsos libidinales aparecen como peligrosos, por lo tanto tienen que ser reprimidos. Después estos, al ser reprimidos, buscan nuevamente emerger a la conciencia y ser tramitados, pero de una manera disfrazada, a manera de síntomas. Lo que conocemos en las neurosis principalmente, y por ahí empieza el tratamiento, es por el conocimiento de los síntomas de las neurosis, ¿no? Las fobias, las histerias, las ansiedades, por ahí empezamos. En los trastornos límite, el principal mecanismo de defensa utilizado es le llamamos identificación proyectiva, es un conjunto de mecanismos de defensa que la principal característica es que es disociación. Esta palabra viene de la palabra original es splitting y a veces se traduce como escisión, división, fragmentación o disociación, casi siempre como escisión. Entonces, ese es el principal mecanismo de defensa, es decir, el equilibrio emocional se conserva a partir de separar objetos buenos, objetos malos, o los objetos y los afectos para no sentir el peligro. Ya veremos después este principal mecanismo de defensa de la identificación proyectiva que nos lleva de la mano para entender todos los trastornos límite. Y bueno, la psicosis que justamente hablamos de las formas más graves de disociación, principalmente en la esquizofrenia y en la paranoia, ¿no? La esquizofrenia como esa clara disociación en el mundo interno de los objetos buenos y los objetos malos, donde los malos son proyectados hacia afuera y son depositados en un ser imaginario. Por eso las alucinaciones auditivas y visuales, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros entendemos de manera general este cuadro de enfermedades mentales, va a ser una gran guía, porque cuando tengamos a una persona que nos viene a pedir ayuda, si nos hace mención, por ejemplo, a estoy muy ansioso, no puedo dormir y siempre estoy preocupado, en alerta, pero no sé a qué se debe. Y si tienes congestión linfática, seguramente pues, Pueden, Vania, pueden apagar el micro. es para use cuarto de cucharita 2 veces al día, pero como yo lo hago con botero, lo uso. Vania, listo. Entonces, ya me desconecté. ¿En qué iba? Bueno, Disculpe, maestro, disculpe, por favor. está bien, Vania. Bueno, pues vamos. Disociación y alucinaciones auditivas Así y de estábamos en la visión. psicosis, correcto. Bueno, son líneas generales bien importantes porque si alguien nos empieza a decir, oye, es que me siento bien ansioso, pero no sé de qué, esa es una línea de investigación fundamental para ver si se trata de un obsesivo compulsivo, por lo tanto, de un trastorno de la neurosis, ¿no? Pero eso es una guía, es una pregunta a investigar, porque el dato de tengo bastante ansiedad no es suficiente, porque todos los trastornos van acompañados de ansiedad. Pero si la ansiedad aparece como principal
síntoma dominante, pues ya no está dando mucha información. Si nos habla alguien de, ay, le tengo miedo a las arañas o le tengo miedo a los espacios abiertos, a los espacios cerrados, le tengo miedo a la gente, ahí hay una clara línea que nos puede indicar que puede ser una fobia. Cuando el cuerpo es el territorio donde se significan los síntomas, parálisis, ceguera, entonces podemos estar viendo una histeria, ¿no? Cuando nos vamos al bloque de los trastornos límite, sin duda, cuando vemos disociaciones, va a ser una gran guía para poder identificar qué tipo de estructura de personalidad. Entonces, alguien que permanentemente se siente amenazado por los demás, pues, nos da indicios, que se oiga bien, indicios, no un diagnóstico terminado y ya, entonces tiene esto, hagamos esto. No, siempre vamos a estar en un proceso de investigación y corroborar hipótesis, y los diagnósticos sirven para eso, para investigar, para tratar de entender al otro todo el tiempo como un solo proceso. Entonces, si hay alguien que está así muy desconfiado de los demás, estamos viendo rasgos paranoides. O bien personas que esperan de una manera natural y normalizada que mamá los esté cuidando, los acompañe, les ayude a resolver los problemas o lo trate como enfermo, pues ya estamos viendo una personalidad dependiente, ¿no? Y así podemos, cada narración que nos hagan las personas nos va a orientar en qué situación se encuentra y nos va a dar datos, no para hacer una correlación automática, sino para establecer hipótesis de investigación. Si alguien me dice que él tenía unas mascotas y les corta las patas para ver qué hacían, bueno, estamos yéndonos a las psicopatías. O cuando alguien nos muestra expresiones de grandiosidad sobre su personalidad, bueno, nos está haciendo alusión a una característica narcisista. Hay que ver si esta es predominante y determinante en la estructura. Bueno, la anorexia y la bulimia ya saben que tiene que ver con trastornos de la alimentación, y ya cuando realmente vemos que las personas no tienen prueba de realidad, nos estamos siguiendo directo a la psicosis. Entonces, esta es la ventaja de poder tener una lectura general de las enfermedades mentales, porque nos ayuda a orientarnos en entender al otro, en ver cuál es su problema mental y por lo tanto poder ir estableciendo hipótesis de corrección del trastorno en la medida de lo posible, ¿eh? Porque una psicosis nunca va a poder pasar a ser una neurosis, y una neurosis nunca se va a enfermar para hacer una psicosis. El neurótico puede tener brotes psicóticos, pero no se queda allí. Tiene la posibilidad de volver a evolucionar y regresar a formas de funcionamiento mental propias de la neurosis. En los trastornos límite siempre vamos a tener este juego, porque de repente no sabes, los ves normal y de repente surgen con un brote psicótico bajo el consumo de sustancias. Eso nos dice, eso que tenga cierta funcionalidad, nos dice que el brote probablemente no sea la estructura psicótica, pero que está a un ladito, ¿no? Que en un momento de dificultad, esa aparente estructura neurótica pasa a funcionar como una psicosis. Entonces, los trastornos límite utilizan en grado menor las disociaciones que utiliza la psicosis. Entonces, ven cómo este cuadro no se necesita ser un gran experto, ¿eh? Yo creo que estudiando, entendiendo de manera general cada uno de estos trastornos, pues nos permite avanzar mucho en entender la dependencia de una persona y su personalidad, ¿no? Ya dijimos, si vamos a dar tratamiento, es necesario que también tengamos una teoría de la personalidad y, por supuesto, el diagnóstico de dependencia, que es lo más sencillo del mundo. Es decir, ver si cumple los síntomas de dosis, de frecuencia, cantidades, tolerancia, craving. Con eso nosotros podemos determinar si hay una dependencia o no la hay.
Entonces, bueno, vimos todo esto. Ahora, vamos a empezar por las neurosis. Ya dijimos que las neurosis son resultado de un conflicto psíquico inconsciente y que se expresa a través de diversos síntomas. A veces los síntomas no nos permiten entender de dónde vienen, ¿no? Justamente es como un disfraz. Entonces hay un proceso de investigación para ir entendiendo los síntomas y la narración que hace la persona de los síntomas. Eso nos lleva de la mano para ir entendiendo y descubriendo contenidos inconscientes que nos van a llevar a entender mejor a la persona. Siempre vamos a estar con esta doble comprensión desde lo observable y fenomenológico, pero también de los contenidos inconscientes. Eso es bien importante porque a veces la causa está totalmente desconectada y no hay una línea causal explicativa que nos haga entender de manera fácil el síntoma. A veces significan lo contrario. De hecho, hay síntomas que se llaman así. Este, rea- eh, reacción de lo ¿cómo? Contrario, algo así. Bueno, esta sintomatología de raíz psíquica es la evidencia del fracaso del yo, justamente, de no poder lidiar con los instintos del ello, de las exigencias prohibitivas del super yo y la presión que ejerce la realidad sobre nosotros. El conflicto neurótico, en este caso, y el fracaso del yo, nos llevan a usar la represión y la ansiedad de pérdida es la principal ansiedad que se tiene en las neurosis, junto con la de castración. Mientras en los trastornos límite el predominio es la agresión y se utilizan defensas primitivas del yo y la ansiedad es persecutoria. Es decir, que siempre pensamos que algo externo nos va a atacar. Lo que motiva la defensa justamente es la señal de alerta o la ansiedad. Cuando nosotros empezamos a sentir ansiedad intensa, quiere decir que hay una pulsión peligrosa, entonces el yo reacciona utilizando mecanismos de defensa. Señal de alerta, la ansiedad activa los mecanismos de defensa. Y la regresión, pues va a llegar hasta el punto principalmente donde tengamos puntos de fijación que hayan sido intensos y nos vamos a regresar a esas formas de funcionamiento mental. De esta manera, un yo débil siempre va a ser característica de una enfermedad mental. De lo que se trata de entender justamente es cómo el funcionamiento psíquico implica un yo débil que recurre a mecanismos de defensa y aún así no logra todo el control de la situación de riesgo, ¿no? Bueno, ahí va. En las neurosis tenemos, dijimos, ansiedad, histeria de conversión y disociación fóbica y la obsesivo-compulsiva. Vayamos. Entonces, la neurosis de ansiedad. Estoy tratando de mover este. Ahí está. Wow. La neurosis de ansiedad son aquellos estados no psicóticos en los cuales la ansiedad es el síntoma central y un conflicto psíquico es reactivado por estímulos externos. El enfermo intenta mantener la represión, pero no logra el control completo de los impulsos rechazados y su tendencia a la descarga. Amenaza con irrumpir en la conciencia, dando lugar a la ansiedad, que es la alarma justamente del peligro. Cuando entonces falla el mecanismo de represión y se filtran cierta parte de los impulsos que el yo considera peligrosos, entonces eso es suficiente para activar la ansiedad que justamente nos va a poner en un estado continuado de alerta o vigilancia. Esto después tiene serias repercusiones, porque por ejemplo, si te vas a dormir y se te desata una situación ansiógena, no vas a poder dormir. Y después, si no puedes dormir, imagínate cómo vas a estar funcionando al otro día, a medio gas,
y después ese cansancio te va a quitar más posibilidades incluso de reacción. Entonces se hace un efecto dominó donde la enfermedad puede ir increciendo y meternos en serias dificultades. También se puede definir como un miedo sin causa. En la neurosis de ansiedad no sabemos exactamente qué es lo que tengo miedo y es porque quedó disociado el objeto. Pero si nosotros investigamos, sí podemos ver bien que la ansiedad tiene que ver, después de muchas sesiones de trabajo con la persona, que tiene que ver con impulsos libidinales reprimidos, como todas las neurosis. Esa es la base de las neurosis, ¿eh? La represión porque surgen impulsos libidinales que son sentidos como peligrosos y eso implica la defensa. En la neurosis de ansiedad, lo que se activa es esta sensación de peligro continuo y así nadie puede estar funcionando, por eso es que van a terapia. Estos son los clásicos casos desde el principio de 1900 que van a psicoanálisis, y hoy creo que la mayoría de las personas que van a terapia son la mayoría trastornos límite de personalidad. Entonces, la psicodinamia de la neurosis de ansiedad es el síntoma de un conflicto intrapsíquico y es la señal de alarma ante el peligro pulsional de un exceso de excitación interna que no tiene un manejo adecuado por parte del yo. El peligro activa la puesta en marcha de los necesarios mecanismos de defensa, apareciendo los síntomas clínicos. ¿Cuál es el síntoma clínico? Esa situación de alerta y vigilancia constante, un miedo sin causa consciente. Esa es la neurosis de ansiedad. Ahora vamos a la siguiente. Histeria de conversión. Denominamos conversión al proceso inconsciente a través del cual determinados conflictos psíquicos generadores de intensa ansiedad alcanzan una expresión simbólica externa somática. Entonces, en la ansiedad es el miedo, la sensación de peligro. En la histeria de conversión es el teatro del cuerpo el que nos muestra los síntomas, la ceguera, las convulsiones, los ataques catalépticos, trastornos motores, vómitos, náuseas. Ya han de conocer todos estos síntomas. Entonces, al igual que la anterior, es justamente que hay un conflicto interno donde se intentaron reprimir y no fue suficiente. Entonces, al resurgir como en forma de síntomas, eh, por la falla de la represión, tenemos estos síntomas somáticos. Entonces, esta es la característica. Síntomas somáticos. El lenguaje a través del cuerpo. Sensación ansiógena y aquí es el cuerpo el que habla. Después la histeria de disociación. La disociación histérica de la vida psíquica es la separación inconsciente de algunos elementos del total de la personalidad. El impulso, la conducta, conocimiento, de manera que la integración de la personalidad queda rota. Justamente, disociación es lo contrario de la integración. La integración es cuando nosotros podemos ver a una persona como una totalidad con sus objetos buenos y sus objetos malos. Y eso se llama ambivalencia. Es la imagen total de los otros está integrada. Eso se llama entonces una relación con una comprensión de la ambivalencia. La función integradora del yo, de los impulsos del ello, las exigencias del superyo y las presiones del mundo externo se ve fragmentada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la disociación? La huida de un conflicto, sonambulismo o doble personalidad, falta de respuesta a estímulos ambientales, la sugestión, ¿no? Vean de qué manera, ¿no? Principalmente esta parte de huida del conflicto es como si estuvieras en medio de una discusión y de repente te fueras para, te fueras al monte, ¿no? Se te fueran las cabras al monte y ya dejas de estar presente en la situación. O bien, la doble personalidad es cuando de repente ves todo blanco o de repente ves todo negro. Entonces, esa disociación de alguna manera te permite tener una pobre lectura de la realidad.
Los síntomas de la disociación justamente van en una de mayor a menor gravedad hasta la esquizofrenia, ¿eh? Entonces, no tampoco es nada menor. Después la neurosis fóbica. En la neurosis fóbica pasa otra cosa. Aquí, nuevamente, el conflicto interno, no funciona bien la represión, no se negocia bien con el ello, super yo y la realidad externa, entonces se reprime, pero resurge a manera de síntoma. ¿Y cuál es ese síntoma? Se deposita la situación peligrosa en un objeto externo. Y entonces le podemos tener miedo a las arañas, le podemos tener miedo a los perros. Y hay un caso que llevó Freud, el caso Juanito, donde justamente se trata de una neurosis fóbica. El miedo de Juanito de ser mordido por un caballo ocultaba los deseos incestuosos hacia la madre, ligado a impulsos agresivos contra el padre, daban lugar a un intenso temor de castración que se transformaban en el temor a ser mordido por el caballo. Entonces, cuando nosotros escuchemos este tipo de fobias, pues nos da información importante para saber que se trata de una neurosis, ¿no? Son miedo intenso ligado a una situación, cosa o animal, comportamiento de evitación, pues no quedar expuesto a esa situación, cosa o animal, y fobia, muchedumbres, agarofobia, claustrofobia, pues las principales características de los síntomas, ¿no? Ahora, la neurosis obsesivo-compulsiva. La neurosis obsesivo-compulsiva se caracteriza por la presencia de ideas, sentimientos e impulsos no deseados por el sujeto y que se imponen de manera intrusiva en su mente, acompañados de desagrado y ansiedad, dando lugar a los actos compulsivos, ¿no? Entonces, pensamientos obsesivos que originan actos compulsivos y se reconocen como indeseados. Es lo que llaman la locura de la duda. Entonces, temor al pensar situaciones de peligro, ¿no? Esa, como los chihuahuas, ¿no? Siempre así con esa ansiedad y, ay, ay, y ladre y ladre. Temor a actos agresivos o prohibidos de manera impulsiva, son personalidades muy inhibidas, prudentes, puntual, rigurosas en las convenciones sociales. Y ellos tienen una característica, el obsesivo compulsivo, siempre, al tener un extremo cuidado por esos pensamientos intrusivos, tiende mucho a conservar el orden, como si conservando el orden en el trabajo, en la casa, en la limpieza, uno controlara esos impulsos, esos pensamientos intrusivos y también los deseos libidinales prohibidos, peligrosos. Entonces, por eso es que son tan meticulosos, organizados y en los trabajos son las personas mejor valoradas, ¿eh? Justamente por su mecanismo de defensa. Qué interesante ahí. La neurosis histérica, ya las vimos. Bueno, ahora vamos a los trastornos del carácter. Sí, vamos bien con tiempo. Los trastornos del carácter. Entonces, ya vimos las neurosis, los síntomas, la psicodinamia de las neurosis. Los trastornos del carácter, aquí están, ¿no? Eh, los rasgos del carácter se desarrollan progresivamente como pautas estereotipadas de conducta y respuesta ante los estímulos externos e internos, es decir, la forma de comportamiento adquirida por el yo. Entonces, la conducta estereotipada es algo muy cercano a los síntomas, sin llegar a ser el síntoma mismo, ¿eh? Porque son formas a las que recurrimos ya de una manera regular y lo consideramos como una característica de nuestra personalidad. No nos sentimos extraños, no nos hace sentir mal, al contrario, a veces hasta con orgullo decimos, es que yo soy así, ¿no? Entonces, conductas estereotipadas, ese es el carácter. Por lo tanto, el carácter es resultado de las funciones de organización, integración y adaptativas por el yo frente a los impulsos instintivos, las prohibiciones del superyo
y las exigencias de la realidad. Este renglón así lo vamos a repetir todo el tiempo. El yo siempre va a estar lidiado con los impulsos instintivos, con las prohibiciones del superyo y las exigencias de la realidad. Bueno, pues parte de estas conductas estereotipadas a veces no pasan por el filtro yoico y son casi una expresión directa de los impulsos instintivos. Entonces, vean qué maravilla. Cuando nosotros podemos ubicar estos rasgos del carácter, podemos ver incluso dónde está la fragilidad yoica, es decir, dónde no funcionó bien, y vean qué manera tan directa de poder entender la manifestación de lo inconsciente, es decir, la demanda de satisfacción de los impulsos instintivos. Entonces, hay formas patológicas del carácter, ¿no? En este sentido, eh, ver cómo es una persona, cuáles son sus conductas estereotipadas, es otra información básica de la cual nosotros podemos partir para entender la enfermedad mental que tiene la persona que nos viene a pedir ayuda. Eh, Estos trastornos del carácter son propios de la histeria de conversión y disociativa, donde se expresa teatralmente su deseo, pero no su realización, buscan la atención, la admiración, la solicitud de los demás, etcétera. Entonces, entre los trastornos del carácter tenemos las personalidades histriónicas. Las personalidades histriónicas son estas personas, bueno, pueden ser grandes actores de cine, de teatro, este, de comedia, de todo. Ustedes nada más traten de ubicar un personaje que es buenísimo para la actuación. Ese es el histrión. Y consiste en que la persona puede expresar teatralmente su deseo, pero no su realización. Vean qué cosa. Es lo que se le llama de poner la regadera y no bañarse. Entonces, son clásicos estos casos donde hay una actitud de seducción, donde el otro se puede enganchar y puede buscar pues un trámite afectivo o relación sexual, pero al final el histrión se echa para atrás, ¿no? Entonces, el histrión va a tener esta característica de que puede actuar el deseo, pero no su realización. Es un comportamiento provocativo y frecuentemente promiscuo, pero sin la capacidad de dar ni recibir placer sexual. En las relaciones interpersonales son pasivamente dependientes y no llegan a establecer vínculos sólidos de amistad. Y son frágiles ante situaciones de impacto emocional, los temblores. Personalidades compulsiva. La conducta o actuación externa de las neurosis obsesivo-compulsivas, ¿no? Necesidad de orden, claridad y perfección, sin tolerancia a la ambigüedad, incertidumbre o modificación por ello, adecuados para trabajos que requieren estas habilidades o inadecuados cuando no se puede predecir una situación. Cuando se trata de ser espontáneo, de ser creativo, no les conviene para nada una personalidad compulsiva. Va a crear puro conflicto y va a estallar ahí una situación ansiógena bastante fuerte. Alteran las relaciones interpersonales por su insistencia en los detalles y el cumplimiento exacto, ahogando posibilidades de espontaneidad, creatividad y libre iniciativa, comportándose pedantes, orgullosos e irascibles. Fíjense en la pareja, cuando el cónyuge no puede contrarrestar ese carácter, pues la relación se torna fría, distante y formal, ¿no? Las personas pasivo-dependientes se sienten atraídas por los compulsivos, porque se muestran fuertes, seguros y confiados en sí mismos. La vida sexual también es fría, ritualista e inafectiva, porque la sexualidad es sentida como algo sucio y bajo, como un asunto de retrete o erotismo.
Personalidad esquizoide. Todos estos están en el DSM-5, ¿eh? Entonces, la personalidad esquizoide es una conducta estereotipada que vemos frecuentemente en las histerias de disociación. Evitan relaciones íntimas y prolongadas, reacciones defensivas estereotipadas y poco adaptativas, tendencia al aislamiento relacional e intrapsíquico, es sensible a toda manifestación de desagrado o rechazo, se refugia en fantasías de omnipotencia o con fría distancia, difícilmente trabaja en equipo o establece una comunicación abierta o participa en discusiones francas. El desapego y el alejamiento ayuda al esquizoide a soportar el sufrimiento de su soledad, ¿no? Y luego por eso son los clásicos que tienen un perrito, un gato, los animales, para poder solventar un poco sus actividades en solitario. Personalidad ciclotímica, este es bien interesante. Ciclotímica viene de ciclos, entonces es propia de la histeria de disociación también. Su vida se ve perturbada por cambios de humor, de la alegría desbordante a la más negra tristeza. Estos son lo que también algunos psiquiatras llaman bipolares, ¿no? Es efervescente, realista y práctico, entabla fácilmente relaciones, consigue hacerse entender y comprender por los demás, prefiere lo concreto al abstracto, la actividad a la fantasía y la compañía a la soledad, diferente a la anterior, ¿no? Los cambios no parecen obedecer a causas externas, las oscilaciones exceden lo normal. En los casos graves, todos se percatan de este hecho patológico y por eso pueden pedir ayuda, ¿no? La personalidad paranoide es un poco parecida a la ciclotímica, pero en este caso la paranoide está relacionada con la esquizofrenia y la paranoia, en las que desemboca en muchas ocasiones. El paranoide se siente inseguro, con sentimiento de descontento e inadecuación acerca de sí mismo. Permanece en constante alerta para defender su autoimagen de las amenazas que percibe de los demás. Y esto muchas veces se lo inventa, ¿eh? Recurriendo al ataque. Es decir, los otros no pueden estar muy sociables, pero el paranoide puede interpretarlo como un ataque y después ir a la ofensiva. Y entonces imagínense cómo puede reaccionar la otra persona, ¿no? De buenas a primeras, se le echa a alguien encima sin saber la causa. Y ese es un círculo vicioso. Cualquier muestra de oposición o indiferencia es juzgada como prueba irrefutable de la hostilidad del otro. La mayor parte del comportamiento tiene la finalidad de mostrar a todos y a sí mismo su superior valía. Pero como no aceptan sugerencias ni tienen en cuenta a los otros, es bajo este reconocimiento y por eso piensa que son malévolos. Es decir, los malos son los de afuera. No tengo yo nada de maldad en mí mismo. Carece de humor, no se relaja, ni se divierte, solo se defiende. Qué grueso, ¿no? Paranoia. Aquí ya en la personalidad dependiente, pasiva y agresiva nos vamos acercando más a estas estructuras de personalidad que están más cercanas a las dependencias del consumo de sustancias psicoactivas. Y ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo a las etapas del desarrollo, en la primera, correspondiente a la fase oral, existe una dependencia total hacia la madre o cuidador. De acuerdo con la satisfacción o frustración de las necesidades e impulsos libidinales o agresivos en vínculo materno, se formarán los rasgos caracterológicos de, vean estas polaridades, pasividad, actividad, dependencia, autonomía, agresividad, amor. La personalidad pasivo-dependiente es la actitud de pasividad, demanda y petición de ayuda. Lo esperan como algo que les es debido y tienen derecho. Y este desvalimiento infantil les sirve para controlar a los demás. Es decir, es un comportamiento infantil. Ustedes ubiquen un bebé, ¿no? O sea, usted, la madre, el vínculo con la madre, le da a entender que la madre está para cuidarlo, para protegerlo y para darle todo lo que necesita. Y si no desarrolla un proceso de autonomía e independencia, entonces se va a quedar fijado allí
en una posición pasivo-dependiente, ¿no? Y la dependencia la vive con la total normalidad. Ahora, la personalidad pasivo-agresiva. Es lo mismo, pero lo expresan con hostilidad. Es decir, esta hostilidad encubre la manera de satisfacer sus necesidades de dependencia, ¿no? O sea, lo piden de mala manera, ¿no? Y siempre ofendiendo y agrediendo al otro para garantizar la dependencia, la satisfacción de las cosas que necesita. Todos estos no tienen una característica de autonomía e independencia. Quiere decir que se quedaron muy amarrados en el vínculo materno de dependencia y queda como un punto de fijación. La personalidad agresiva. Los impulsos agresivos se presentan en forma más franca y descubierta y la hostilidad se dirige a las personas de autoridad frente al sujeto con actitudes de suspicacia, recelo y desprestigio. Aquí vean cuando la persona que tiene una dependencia y se pone a tal grado que los otros tienen que salir al quite, resguardarlo, protegerlo para que no se haga más daño y después éste les reclama por todo lo que han hecho por ayudarle, pero sigue estando en una condición de enfermo que obliga al otro a cuidarlo y siempre en esa relación hostil. Esto suena muy familiar, ¿no? Ahora, el carácter, la neurosis del carácter. Aquí es donde entran este, estas formas habituales de comportamiento, conducta estereotipada y adaptación del yo al mundo externo, las pulsiones instintivas y la conciencia moral. Es la patología del carácter, predominan las reacciones defensivas o una falta de mediación yoica que se traduce en comportamientos anómalos, pero que no son sentidos como ajenos, sino como egosintónicos, como yo me siento a gusto con eso. Y estas patologías del carácter son las personalidades psicopáticas, las patologías sexuales y las toxicomanías. Recuerden, nosotros vemos las toxicomanías como algo que se puede desarrollar en cualquier estructura psíquica y trastorno de personalidad, no solamente aquí. ¿Qué es la personalidad psicopática? Híjole, aquí nos vamos a meter en un temazo, ¿eh? Los rasgos del carácter. El psicópata es asocial, con impulsos primitivos. Impulsos primitivos, quiere decir que son fusionales, de dependencia, ¿no? Orales. Entonces, el psicópata es asocial con impulsos primitivos, un exagerado deseo de excitaciones, impulsivo e ignora las restricciones sociales. Es decir, aquí el super yo está lábil. Es agresivo debido a que no ha aprendido formas socialmente aceptables para manifestar su frustración. No experimenta sentimientos de culpa ni necesidad de amar y carece de empatía. Son los rasgos más característicos del psicópata, aunque puede mantener encubierta su falta de sentimientos comunitarios. Es superficial, inteligente, ausencia de sinceridad, falta de vergüenza, no aprende con la experiencia, es egocéntrico, sin reacciones afectivas, irresponsable, una vida sexual impersonal y no consigue seguir un plan de vida, falta de conciencia de enfermedad y no desea un cambio, incapacidad para esfuerzos sostenidos y tendencia a la realización inmediata de los deseos. Vean, los rasgos del carácter de la personalidad psicopática nos está diciendo claramente que estos no van a poder tener posibilidad de evolucionar ni mejorar en un tratamiento. Está más claro que el psicópata ni va a pedir ayuda, ni tiene conciencia de enfermedad, ni desea un cambio, ni desea un cambio. Y al contrario, va a ser agresivo, asocial y no le importan las normas. Entonces la convivencia social siempre va a ser de alto riesgo con el psicópata.
aunque tenemos autores muy interesantes como Winnicott que afortunadamente insisten en que sí se pueden llevar procesos psicoterapéuticos con personalidades psicopáticas y sí pueden mostrar una cierta evolución. De esto nosotros ya hemos comentado que en una comunidad terapéutica, cuando tenemos un grupo fuerte, homogéneo, bien armado, cohesionado, con reglas claras, este entorno puede contener a un psicópata. Entonces, si tenemos un grupo de 20 personas en estas características grupales, ellos pueden contener fácilmente a un psicópata, pero cierta cantidad. Porque si tú llegas a tener 6 en un grupo de 20, cuidadito. Porque entonces el psicópata va a poder estructurar defensas grupales muy riesgosas que pueden pueden destruir la comunidad terapéutica, ¿no? Sin dificultad, ya sea por un robo, ya sea introduciendo sustancias, ya sea huyendo, una fuga masiva o alguna otra actividad por el estilo. Entonces, ¿cuál es la psicodinamia de la personalidad psicopática? Tiene dificultades para discriminar los objetos buenos y los objetos malos. Es decir, el psicópata no logró hacer una disociación de lo que para él podría ser gratificante o podría ser riesgoso o peligroso. Su mundo interno está poblado de objetos donde no se distingue bien lo que para mí es placentero o displacentero, lo que me causa bienestar o malestar, o lo que me genera atracción o peligro. Si eso está plasmado en esta dificultad disociativa, entonces se entiende qué es lo que pasa con un psicópata. Si presenta estas perturbaciones de disociación y entonces la proyección de que decíamos, pues no va a ser como muy clara, es decir, como en la esquizofrenia, cuando proyectamos los objetos malos al exterior para salvaguardar los objetos buenos, entonces el psicópata no va a tener muy claro de qué le va a servir una defensa como la proyección. Es decir, no se va a alcanzar a salvar. Y vean aquí, esto está cañón porque las psicopatías puede ser la parte anversa a la organización narcisista de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo toma un objeto interno y lo integra al self, a su identidad. Entonces, si no tiene claro entre los objetos buenos y los objetos malos, puede identificarse con un objeto malo y entonces asumir una personalidad en base a ese objeto malo. Entonces, por supuesto que se entiende que el psicópata puede actuar con toda la agresión, con toda la normalidad, pero como los narcisistas, saber que tiene todo lo mejor, que no necesita nada de los demás y va a tener esta característica de un despliegue súper intenso de la maldad, ¿no? Porque eso se asumiría como identidad, el objeto malo. En el narcisismo, contrariamente, la identificación es con un objeto bueno. Y entonces el cel, por eso tiene esa característica de grandiosidad, yo tengo lo mejor, todo el mundo me envidia porque ya quisieran ser como yo y a lo más pueden admirarme, yo no los necesito porque tengo lo mejor del mundo. Esa es la narcisista, pero la psicopática no se identifica con un objeto bueno, sino con un objeto malo. Y esa es la gran dificultad del psicópata, entonces. Vean, nada más para tener esta referencia, el narcisista presenta un sentimiento de ser amado por todos a causa de lo bueno que posee sin necesidad de dar, crear o amar, como el bebé, ¿no? En un bebé, pues por supuesto que esto es lindo, ¿no? O sea, el bebé que es esperado, que se le busca
tenerlo satisfecho en todas sus necesidades, que se le traducen las necesidades, que se le enseña a hablar, que casi casi le decimos, estamos todos aquí para ti, para todo lo que necesites. Si eso se queda fijado, bueno, entonces ese bebé va a ser un adulto narcisista que siente que debe ser amado por todos, que es casi casi como una obligación, ¿no? Y bueno, pues ahí está el rollo con los narcisistas, pero nada más traduzcan esto a que si la identificación es con un objeto malo. Hay que diferenciar los aspectos libidinales y destructivos del narcisismo, que se traducen en una supervaloración del sí mismo, del self, y que también puede ser la idealización del self destructivo. Ahora es comprensible que la organización narcisista dé lugar a comportamientos psicopáticos, de desprecio por el objeto o las personas, idealización del self que posee todo lo bueno, ausencia de sentimientos de culpa, pues como si tengo todo lo bueno, ¿no? Aunque sea malo, es lo mejor que hay. La omnipotencia niega la dependencia, intensidad de los impulsos destructivos que impiden la relación amorosa y desarrollan la tiranía. Entonces, la génesis de la personalidad psicopática pues, es el uso masivo de esta disociación, donde no queda claro los objetos buenos y los objetos malos, unido a la idealización y la omnipotencia como mecanismo de defensa, y esta es la base de la psicopatía. Entonces, el esquema de la personalidad psicopática. Incapacidad para tolerar cualquier tipo de tensión o frustración, ¿eh? Eso activa luego toda la onda de la violencia, la agresión y la maldad. Entonces, cualquier frustración, imagínense la reacción esperada que tenemos de un psicópata, reaccionando inmediatamente con actuaciones carentes de inhibición y ninguna, no se miden frente a las reglas sociales ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, la frustración activa el proceso destructivo en los vínculos de la personalidad psicopática. Una actitud hacia los objetos extremadamente exigente, controladora, voraz y envidiosa. Ser amigo de un psicópata, imagínense. O sea, tenemos que dejarnos controlar, comer, y no podemos mostrar nada maravilloso que le cause la envidia al psicópata, porque nos destruye, nos destruye. Las ansiedades provocadas por la interrelación son entre voracidad y envidia. Provocan la utilización de mecanismos de defensa disociativos, la identificación proyectiva. Estas últimas permiten la introyección del objeto idealizado y la identificación omnipotente, que constituyen la esencia de la organización narcisista. Siempre que escuchen ustedes narcisismo, piensen en cómo el yo incorpora como su identidad, como parte del sí mismo, del ser, el objeto idealizado, pero que en los casos de psicopatía es el objeto destructivo. Bueno, son las 8:11. Yo creo que le dejamos, bueno, podemos ver rápidamente las patologías de la sexualidad. Traducido en lenguaje sencillo, las patologías de la sexualidad son conductas, son metasexuales que no llegan a la satisfacción sexual genital, porque el deseo sexual se ve como peligroso. Entonces, es algo que tiene que ser reprimido. Cuando una persona no puede acceder a su sexualidad por la vía genital, entonces, si esto lo reprime, lo único que le queda es los juegos previos de satisfacción que pueden ser a través de la vista, de los sentidos en general o de los fetiches. Entonces, la patología de la sexualidad funciona más o menos así.
Entonces se perciben estos deseos sexuales que aparecen como peligrosos, pero como tienen una correlación con deseos incestuosos, tememos el castigo del superyo. Y el superyo nos obliga a reprimirlos bajo la amenaza de la castración. Esta es la psicodinamia de las patologías de la sexualidad. Es decir, el elemento sexual infantil ha pasado por el complejo de Edipo y ha sido desviado a otra meta. La patología sexual es eso, es el desvío de la meta genital, coital, a otras metas, ¿no? Eh, y como todos los síntomas, este se vive como egodistónico, es decir, saben que no está bien, que aquí hay algo que no funciona, que es peligroso, y el síntoma puede llevarlos incluso a la cárcel, como el caso de los paidófilos, ¿no? No es totalmente placentero, eh, no, perdón. O sea, el síntoma neurótico, por lo general, lo que vimos en las neurosis, es egodistónico y displaciente, por eso van a consulta, pero en la patología sexual no se siente como propio y placentero, ¿no? Es decir, por ellos no pasa la idea del coito, ese está reprimido y justamente el miedo a ser castigado me mantiene en ese límite. Y entonces yo voy a buscar todas las formas de satisfacción de los impulsos libidinales con acciones previas al coito, ¿no? Entonces, en las patologías de la sexualidad, lo que tenemos es el miedo al castigo, a los impulsos sexuales genitales, le tenemos mucho miedo a eso y renunciamos a ese tipo de satisfacción y recurrimos a otras formas. Entonces tenemos el fetichismo, que es una patología sexual casi masculina, en donde el impulso sexual es dirigido hacia un objeto inanimado. Generalmente son prendas femeninas, zapatos, corsés, pañuelos, medias, guantes. Y se produce la pérdida de interés de los órganos sexuales. El fetiche es el vehículo, ¿no? Entonces hay una fantasía como los síntomas disimulan, ¿no? Entonces el fetiche es el que representa los órganos sexuales. Como no se tolera que existan seres humanos sin penes castrado, no se puede sentir atracción ni deseos eróticos. El fetiche representa el pene de la mujer. Esta idea la van a escuchar muy seguido, ¿no? El pene de la mujer. Y a lo que hace alusión es negar la castración, porque una mujer sin pene para este trastorno, una mujer sin pene representa una mujer castrada o un hombre castrado. Y como nosotros queremos evitar esa angustia, negamos la castración y entonces pensamos que el fetiche es el pene de la mujer. Está medio enredada esa fantasía. En la paidofilia, la desviación sexual se dirige parcialmente a niños y es casi exclusiva de hombres, pudiendo ser sentimental, homoerótico o agresivo heterosexual. El aspecto sentimental predomina sobre la satisfacción genital, nuevamente, contentándose con caricias y tocamientos que provocan la eyaculación o bien fantasías de masturbación. Son conscientes de su anormalidad y buscan ayuda para evitar denuncias penales. El paidófilo se siente incapaz de acercarse sexualmente a los adultos por temor a la castración, como en todos los otros casos, ¿no? Sadismo, masoquismo. Es la obtención de excitación y placer sexual mediante la producción de daño a la pareja erótica. El masoquista experimenta su propio dolor como placentero y lo busca de forma activa, mientras el sádico lo otorga. La finalidad del sádico es obligar a la víctima a amar al agresor y así librarse del sentimiento de culpa, mientras el masoquista lo sustituye por el dolor temido de la castración. Es decir, el masoquista sustituye el miedo al padre, el miedo a la prohibición, el miedo a los impulsos sexuales, el miedo al castigo por un castigo menor que le da el sádico, ¿no? Y el sádico
resuelve su conflicto de culpa porque quiere que la víctima lo ame también, ¿no? Entonces, vean, es una pareja complementaria que queda en una alianza, una complicidad perfectas, ¿no? Uno busca el dolor y el otro busca infringir dolor y así los dos obtienen una excitación y placer sexual. El exhibicionismo es todo un caso. Consiste en mostrar el pene. ¿Cómo se dan cuenta cómo tiene que ver todo con el pene y la castración? Entonces, y no llegar al acto sexual. En el caso del exhibicionista, consiste en mostrarlo sin tentativa de aproximación o asalto sexual y obtener el orgasmo en ulteriores fantasías masturbatorias. Lo que busca el exhibicionista es la reacción de los demás, la prueba de que ellos ven que tiene un pene y que no ha sido castrado. Ese grito que pueden dar las mujeres cuando ven al exhibicionista es le calma toda la ansiedad al exhibicionista y verifica que no está castrado. Por eso siempre recurre, cada vez que aumenta la ansiedad, a tener que volver a obtener esa prueba. Y entonces recurre al acto exhibicionista para bajar la tensión de la ansiedad. Todo un caso el exhibicionista, porque todo el mundo piensa que busca violar, busca un acercamiento sexual y no es así. Él solamente quiere que vean el pene para que vean que sí existe su pene. El voyeur, el placer de mirar los genitales y el cuerpo desnudo de la pareja se presenta como una finalidad predominante al margen, nuevamente, del acto sexual. Ver los genitales y el cuerpo desnudo. Entonces, este acto de ver este, concluye por lo general en una masturbación. Aquí el voyeur queda fijado, es decir, es un punto de fijación en las experiencias precoces que originaron la ansiedad de castración, cuando la persona observaba el coito de los padres y sus genitales. Entonces, esa experiencia puede ser tan determinante que uno quede con esa experiencia fijada y entonces, por miedo a la castración, por miedo al castigo, no voy a llegar al acto sexual, coital, y me voy a quedar en mi excitación sexual a través de mirar los órganos sexuales y la pareja desnuda. Pero vean, ahí se quedan y ni modo. El travestismo. El travesti obtiene excitación o placer sexual al vestir la ropa del sexo contrario y después llegar a la masturbación, ¿no? Sí puede llegar a tener relaciones homo o heterosexuales, ¿no? Pero aquí la idea es que el vestido, es principalmente con los hombres, el vestido de mujer es también el fetiche. Es como un exhibición narcisista, pero con esta otra característica, ¿no? Entonces es un vestido de mujer en donde el cuerpo del travesti tiene pene, no fue cortado. Entonces es lo que resuelve la ansiedad de castración. Vean qué fantasía se arma hecha. Bueno, ya para la otra vamos a ver la psicodinamia de las toxicomanías. Por lo pronto le dejamos hasta aquí y vamos a ver qué piensan de toda esta